¿Qué tal? Bueno, enunciamos la primera ley de la termodinámica para cuerpos continuos y ahora lo que sigue, pues como siempre, es encontrar el balance de energía, ¿sí? Entonces este va a ser el teorema 8, ¿va? Esta es la forma local del balance de energía. Ahora sí ya estamos contemplando todo, porque si se acuerdan, nuestra ley de la termodinámica no nada más involucra energía cinética, ¿sí? Ok, entonces para un cuerpo continuo, omega t, contenido en gamma t, ¿ok? Si los campos involucrados son suficientemente suaves, ¿okay? Entonces la energía total por unidad de masa que va a ser E mayúscula igual a E minúscula más 1/2 de la norma de U al cuadrado, ¿ok? Satisface la ecuación va respecto de T de ρ por E más la divergencia espacial de ρ por E por U es la divergencia de el tensor de estrés aplicado a U menos el flujo de calor Q más ρ por B punto U más ρ por F. ¿Sale? Y vamos a hacer la demostración. Ya saben que realmente nada más hay que usar nuestros teoremas de transporte y de localización. Ajá. Vean que ahora sí está todo dentro de divergencias, ¿sí? Estos no, yo no necesito meter esto dentro de una divergencia porque esto es un término de primer orden, ¿sí? Ustedes pueden decir, oye, este no es. No. Vamos a ver que el tensor de estrés de hecho depende de los gradientes de U. Y Q, para el modelo clásico y simple, depende del gradiente de la temperatura, que bueno, ya les voy a hablar de él. ¿Sale? Entonces, demostración. Si se acuerdan de 4, ¿okay? Que es cuando enuncié la primera ley de la termodinámica, 4 es su forma integral, ¿okay? De 4 tenemos que la derivada respecto de t de la integral de omega t de ρ por e de x pico, esto va a ser igual a la integral sobre la frontera de omega t de la atracción punto U menos Q barra punto n pico de sx pico más la integral sobre omega t por ρ por b punto U más f de x pico. ¿Sale? Ok. Entonces, por el teorema de Cauchy, es con mayúscula, por el teorema de Cauchy podemos descomponer el tensor de estrés, ¿no? Tenemos que la integral de la frontera de t barra punto U menos Q barra punto n pico de S pico es igual a la integral sobre la frontera de omega t de tu menos Q barra
punto n pico de S, X pico, ¿sale? Y por la divergencia, aquí no es divergencia tensorial, ¿eh? ¿Sale? Y por teorema de la divergencia, vean que es nada más divergencia temporal, ¿no? Porque TU está aplicado, T está aplicado a U, esto es un vector, ¿sí? Entonces, por teorema de divergencia tengo que la integral sobre la frontera de omega t de TU menos Q barra punto n pico de Sx pico, esto es la integral sobre omega t de la divergencia de TU, ¿ok? Menos la divergencia de Q de X pico, ¿sale? Bien, entonces podemos reescribir esto. ¿Okay? Entonces tenemos que la derivada respecto de t de la integral de ρ por e de x pico es entonces la integral sobre omega t de la divergencia del tensor de estrés aplicado a U, otra vez divergencia vectorial, menos la divergencia del flujo de calor más ρ por B barra punto U más F de X pico. ¿Sí? Acuérdense que B barra era el campo de fuerzas de cuerpo y F es la fuente volumétrica de calor. El problema simplificados usualmente se supone que B y F no aparecen. Bueno, ¿va? Entonces vamos a ponerle a esta 5. Y fíjense que por teorema de transporte de Reynolds, tenemos que la derivada respecto de t de la integral sobre omega t de ρ por e más 1 medio de u cuadrada de x pico, ¿okay? Esto va a ser igual a la integral sobre omega t de la derivada material de ρ por e más ρ por e por la divergencia de x pico con u. Esto respecto de x pico, ¿sí? Esto es un paso antes de la conclusión del teorema de transporte Reynolds, ¿va? Si se acuerdan, el teorema de transporte Reynolds traía una integral de frontera. Aquí no la, aquí más bien la escribí como una divergencia. Vean su demostración, ¿sí? Vean su demostración y van a ver que en algún momento queda esto, ¿sí? O sea que en algún momento queda que
Esto es igual a la integral sobre omega t, la derivada de f respecto de t más f por la divergencia de u. ¿Sí? Ahí chequen transporte Reynolds, ¿va? Bueno, tengo esto, ¿ok? Entonces sustituyendo en 5 y tomando en cuenta que esto es válido para todo omega t contenido en gamma t, obtenemos que la derivada respecto de t de ρ por e más ρ por e por la divergencia espacial de u es igual a la divergencia de tu menos la divergencia de q más ρ por b punto u más ρ f. ¿Sale? Y este es 6. ¿Va? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Pues nos pasó lo mismo que con el balance de momento. Esto no está en forma conservativa. Ajá. Pues vamos a escribirlo en forma conservativa. ¿Sale? Okay. Fíjense, ya sabemos que la derivada material respecto de t de f mayúscula más f mayúscula por la divergencia de u, esto es la parcial de f respecto de t más la divergencia de fu. ¿Sí? ¿Okay? Y de aquí obtenemos que la derivada respecto de t de ρ por e de ρ u es igual a la divergencia del tensor de estrés menos q, ¿ok? Más ρ elevado al punto u más ρ f. Pónganle 7 y acabamos. ¿Sí? ¿Sale? Bien. Entonces, vean que, como les dije, E es un medio de u al cuadrado más e minúscula. ¿Sí? Espero que no, creo que aquí no lo usé, pero espero que otra vez en mis cuentas no se confunda la e minúscula con la ρ, ¿no? Porque puede que luego cuando lo haga rápido se confundan. Pero vean que esto ya está tomando en cuenta energía cinética e interna. Entonces esta ecuación debe contener a la ecuación de la energía cinética. De hecho, la ecuación de la energía cinética más una ecuación para la energía interna
son lo que conforman esta ecuación. Como dijimos, la ecuación de la energía cinética no es un principio separado de la conservación del balance en momento lineal. ¿Eso qué quiere decir? Que en sí esta ecuación, lo único que es independiente es la evolución de la energía interna. Ajá. Eso es lo único. ¿Sale? Caray. Eso es lo único. ¿Va? ¿Por qué entonces escribir? O sea, dices, bueno, ¿por qué te interesa entonces sumarle la energía cinética? Por la única razón de escribirlo todo en forma conservativa. Nada más por eso. Porque quiero esta estructura, esta forma de divergencia. Nada más por eso. Si yo le quito, si yo le resto ahora la energía cinética, la ecuación para la energía cinética, me va a quedar otra vez algo que no esté en forma conservativa, ¿no? Déjenme escribir. Ahí hagan la cuenta. Agarren la ecuación para la energía cinética y réstensela a esto. Pues observación. Notemos que 7 se puede expresar como la suma de dos ecuaciones. ¿Ok? La primera es la ecuación de la energía mecánica o cinética. Y la segunda es una ecuación solo para la energía interna. Con la siguiente forma. Otra vez. A esta réstenle la ecuación para la energía cinética y obtienen lo que voy a escribir. Es derivada respecto de T de ρ por E, ¿ok? Este es E, energía interna, más la divergencia de ρ por E por U, más la divergencia de Q, es igual a la contracción del tensor de estrés con el gradiente de U, más ρ por F. Entonces, ¿por qué no está en forma de divergencia? Porque esto, pues no está dentro de una divergencia, ¿no? ¿Ok? No está. ¿Sale? Entonces, otra vez, ¿por qué te interesa que esté en forma de divergencia? Ya les había dicho, esto es para encontrar soluciones débiles. Si tienen una ecuación que no está en forma de divergencia, no pueden hablar de soluciones débiles. ¿Sí? Bien, entonces, fíjense. Ya tenemos balance, conservación de masa, balance de momento y balance de energía. Ya tenemos balance de momento angular, nada más que vimos que eso es equivalente a que el tensor de estrés sea simétrico. ¿Qué más postulados debería haber? Como que si recuerdan los cursos de mecánica básica ya no hay más. Ya no hay nada más, ¿no? Escribimos la segunda ley de Newton. ¿Qué más hay, no? Sin embargo, fíjense, tenemos ¿cuántas ecuaciones?
tenemos en 3 dimensiones espaciales 5 ecuaciones, una para la densidad, 3 para el momento, porque es una ecuación para ρ por u, y u es un vector en 3 dimensiones. Y esta que es una ecuación escalar, ¿no? ¿Sale? Entonces tenemos 5 ecuaciones diferenciales parciales acopladas. ¿Cuántas incógnitas tenemos? Tenemos incógnita ρ, ¿sí? Tenemos incógnita u, que son 3, ahí van 4. Tenemos incógnita e minúscula, ¿sí? Ahí van 5, ¿va? Tenemos incógnitas todas las componentes del tensor de estrés, porque no sabemos quién es, ¿sale? ¿Cuántas tiene? ¿No? En 3 dimensiones tiene 6 componentes, independientes, porque es simétrico, nada más, ¿no? Entonces tienen 6, teníamos ya 5, ¿ok? ¿Y qué pasa con este problema? Este problema está mal determinado, ¿no? Estas ecuaciones, porque tenemos más variables que incógnitas, que ecuaciones. Bueno, ¿por qué? Y eso es porque no estamos tomando en cuenta la termodinámica de las variables. La energía interna está relacionada con la densidad y viceversa. Resulta que el tensor de estrés está relacionado con U, con el gradiente de U. Entonces, una ecuación constitutiva, cuando estoy en un modelo en ecuaciones parciales, una ecuación constitutiva no es más que una relación entre las variables que aparecen en la ecuación. Es nada más eso. ¿Sí? Si se acuerdan de parciales 1 del modelo de dinámica de tráfico, Lighthill y Whitman, el flujo que se les da ahí, se les dice, es una función, Q mayúscula creo que le ponen, ¿okay? El flujo es una función de ρ, ¿no? Si no les dieran esa información, de hecho les dicen que la velocidad es una función de ρ, ¿no? Si a ustedes no les dieran, o sea, de la densidad de autos, si a ustedes no les dieran esa información, tendrían que derivar una ecuación para B, ¿no? Pero el modelo de Lighthill y Whitman pues es una ecuación, entonces si no les dicen quién es B, como función de ρ, aunque no determinen B, pues jamás van a resolver la ecuación. Lo mismo pasa acá. Si yo no les doy alguna relación, si no hablamos de la relación que hay entre las variables termodinámicas y además el tensor de estrés y U y todo esto, Q con variables termodinámicas también y con la misma U, puede ser. ¿Okay? Si no hablamos de eso, este sistema está mal determinado. ¿Sí? ¿Sale? Está mal determinado. ¿Okay? Está mal planteado. Entonces, aunque se nos acabaron los postulados que hablan de la dinámica, necesitamos hablar de postulados que nos hablen de la estructura de las ecuaciones ahora. O sea, esta es una razón matemática para buscar más postulados, pero la razón física es que, fíjense, no hemos tomado en cuenta nada del material, ¿ok? Nada. Sí, lo único que tomamos en cuenta es que hay movimiento también por aumento de energía, que puede ser por el aumento, la variación del calor. Sí, ok. Pero en ningún momento estamos tomando en cuenta que distintos materiales reaccionan de manera distinta al movimiento o al incremento de la temperatura, al incremento de la energía, ¿no? Entonces el ejemplo básico pues es el agua, ¿no? Simplemente la metes en una jarra y el agua toma la forma de la jarra, ¿ok? ¿Sale? No pasa lo mismo con el aire se expande, digamos, ¿ok? Lo mismo también con un pedazo de plastilina, ¿no? Hecho a bolas, ¿no? Jamás se deforma de tal manera que tome la forma del recipiente, ¿no? Entonces dices, ok, la forma que toma un cuerpo para cada tiempo T no nada más depende del movimiento, ¿no? Eso sería un cuerpo rígido, ¿ok?
depende también de las propiedades del material del que está hecho. ¿Sí? Entonces, por esa razón, hay que hablar del tema de ecuaciones constitutivas. ¿Sí? Vamos a hablar de ecuaciones constitutivas, pero vamos a hacer una pequeña pausa.